Estamos frente a una nueva crisis financiera de dimensiones globales. Estamos frente a lo que se vivió con la caída de los mercados en todo el planeta en el 2008 y que terminó afectando al Perú, ojo, de manera significativa. Veníamos de crecer casi un 9% y pasamos a un freno en seco. Estamos en una situación de ese tipo y sí, me refiero al quiebre de dos bancos importantes en los Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande de los Estados Unidos, y el Signature Bank de Nueva York. Dos bancos que la semana pasada han quebrado en un tiempo sumamente rápido, en 2 días. En 2 días ya habían perdido el 80% de su valor. Habían perdido una gran cantidad de clientes. ¿Qué ha pasado? Esto puede contagiarse a todo el sistema financiero, no solo en los Estados Unidos, sino a todo el sistema financiero global, que termine teniendo repercusiones realmente dramáticas para la economía y sobre todo para países como el nuestro, para países pequeños, abiertos, conectados al mundo. Bueno, mantengamos la calma. No estamos frente a una situación similar a la que se vivió en el 2008 cuando Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos en ese momento, quebró, y con él fue y se generó un efecto dominó y empezó la quiebra del sistema financiero en su conjunto, y la crisis hipotecaria en Estados Unidos terminó convirtiéndose en una crisis de dimensiones globales. Estamos, sí, ante una situación sumamente preocupante y que genera muchísimas preguntas en este momento, no solo en los Estados Unidos, ojo, sino también a nivel global. De hecho, vemos que las acciones de bancos en los Estados Unidos, las acciones de bancos en Europa, en Asia, han estado cotizando a la baja. Es decir, sí hay un temor generalizado. Ese temor es fundamentado, ese temor se podría extender y generar problemas mucho mayores. Bueno, aún es difícil saber las dimensiones de lo que ha pasado. Lo concreto es que sí, 2 bancos importantes en los Estados Unidos han quebrado y ha tenido que salir el sistema, han tenido que salir instituciones como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una especie de banco central de reserva, a salvar justamente, no a los bancos, ojo, salvar a los clientes. Pero ¿qué ha ocurrido? Y esto ocurrió la semana pasada, fue la quiebra del Silicon Valley Bank. Como habíamos dicho, el 16º banco más grande en los Estados Unidos. Es un banco en realidad mediano si lo comparamos con las grandes instituciones financieras que operan principalmente en Nueva York, en todo el mundo, pero su sede está en Nueva York. Y este banco estaba acostumbrado o se caracterizaba fundamentalmente por tener a clientes vinculados al mundo de la tecnología, a empresas tecnológicas radicadas justamente en Silicon Valley, como Spotify, que es uno de sus grandes clientes, o era uno de sus grandes clientes hasta el momento, pero sobre todo a estas startups. Las startups son empresas tecnológicas en desarrollo, y además de startups, había muchos fondos de inversión de riesgo, estos fondos que invierten justamente en estas startups, que también tenían sus depósitos o tenían inversiones en el Silicon Valley Bank. ¿Qué ha ocurrido para que un banco de medianas dimensiones llegue al punto de quebrar? Han ocurrido o han sido varios factores. En principio, durante la pandemia, uno de los sectores más favorecidos fue el sector de tecnología. El sector de tecnología vio un boom, vio un crecimiento boyante, evidentemente, porque la gente no podía salir y necesitaba o utilizaba muchos más productos tecnológicos. Eso generó que durante la pandemia haya muchísima liquidez. Es decir, estas empresas tecnológicas tenían muchísima plata. ¿Y qué hace una empresa cuando tiene muchísima plata? La puede invertir o la puede guardar. Y esto es lo que hacían las empresas tecnológicas: metían su plata en el Silicon Valley Bank, lo invertían en el Silicon Valley Bank, vaya, cual sea el sistema o el tipo de inversión. Y no solo eso, sino que como había un boom en todo el sector tecnológico, las startups, las empresas en desarrollo que están apostando, los emprendedores del sector tecnología, también recibían financiamiento para desarrollar justamente sus iniciativas, y recibían financiamiento de estos fondos de inversión de riesgo que apostaban por las startups. Entonces era un momento boyante, era un momento donde el dinero abundaba y donde
este dinero también se canalizaba a través del sistema financiero. Y uno de los bancos favoritos para startups, fondos de inversión de riesgo, era justamente el Silicon Valley Bank, que gozó de todo este dinero, que invertía principalmente, y esto es importante resaltarlo, que invertía esa plata, esos ingresos que entraban, esos depósitos que entraban en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son un tipo de instrumento financiero. ¿Qué ha ocurrido? Ya saliendo de la pandemia, vimos que las economías se empezaron a recuperar, pero de un momento a otro llegaron los problemas también a nivel global. La guerra de Rusia en Ucrania, los problemas climatológicos, los problemas en las cadenas de suministros han generado que los precios a nivel global en Estados Unidos, en Rusia, en Europa, en América Latina, en Perú, hayan subido de manera significativa. Es decir, todo el planeta está sufriendo un problema de precios. Todo el planeta está sufriendo en este momento un problema de inflación. Inflación es el incremento de los precios. Entonces, cuando las economías tienen problemas inflacionarios, lo que hacen sus bancos centrales, lo que hacen sus instituciones que velan justamente por la estabilidad monetaria, es elevar el costo del dinero. ¿Cómo elevan el costo del dinero? Subiendo las tasas de interés. Es una de las principales herramientas que tienen a la mano los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, que para controlar su inflación ha venido subiendo los tipos de interés para tratar de que el flujo del dinero sea menor, para que se ralentice el flujo del dinero y así controlar la inflación. Pero esto, si bien controla la inflación, tiene efectos negativos porque ralentiza la economía. Pero en un caso, las empresas, las startups antes que necesitaban ese dinero para seguir invirtiendo, ya no se prestan. Y si tú ya no te prestas del banco, el banco ya no tiene ingresos. Al igual que los fondos de inversión, dado que el mercado está mucho más riesgoso, que las startups no están demandando dinero, tampoco invierten en estas startups. Entonces todo el mercado se ralentiza y muchas empresas han necesitado capital, muchas empresas han necesitado dinero y lo que han solicitado es justamente esos fondos que habían depositado, hasta que llegó un momento donde el banco ha tenido que vender los bonos que tenía y ha tenido que vender sus bonos en un mercado que está perdiendo en este momento. Entonces ha perdido muchísimo dinero para poder devolver la plata a los depositantes que exigían su dinero depositado. Hasta que llegó un punto donde han visto una situación compleja en sus balances. ¿Y qué ha pasado acá? A ver, ¿eso es suficiente para que quiebre un banco? De hecho, no. Y de hecho pasa en el sistema financiero y de hecho pasa con otros bancos de similar tamaño y muchos más grandes. Entonces, no tendría que ser un problema tan grave. Pero los bancos están obligados a reportar justamente de las acciones que vayan a realizar para tratar de cubrir esos desbalances que tienen para poder cumplir con sus depositantes, para cumplir con sus ahorristas. Y salieron a comunicar a sus accionistas de manera pública y transparente, como hace toda empresa del sistema financiero, que necesitaban más o menos recaudar capital, que necesitaban levantar capital, que necesitaban prestarse dinero para poder cumplir con sus ahorristas. Ese solo hecho generó pánico. ¿Por qué? Porque los principales clientes del Silicon Valley Bank no son clientes cualquiera, son clientes sumamente informados, porque, insistimos, pertenecen al mundo de la tecnología. Están pendientes justamente de lo que pasa en los mercados financieros y pertenecen también los otros clientes a fondos de inversión de riesgo, que saben mucho más de lo que viene pasando en todo el sistema en su conjunto. Entonces, ante clientes muy bien informados de lo que ocurría y ante el anuncio de que estaban con ciertos problemas y que necesitaban levantar capital, es decir, juntar más dinero para pagarle a sus ahorristas, lo que ha pasado es que se generó un pánico financiero de estos clientes. ¿Qué pasa cuando hay pánico? Bueno, cuando hay pánico, lo primero que hacen los clientes que tienen sus depósitos es decirle al banco, oye, me llevo mi plata. Entonces, en estos pocos días, los clientes, al enterarse de lo que venía pasando, han decidido retirar su dinero y ha tenido al punto de que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha tenido que intervenir el banco porque ya esto era totalmente inviable.
Las acciones del Silicon Valley Bank han caído a tal punto que se tuvo que detener su cotización porque ya iba en un 80% de pérdida, una situación totalmente insostenible. Bueno, y sale el gobierno de los Estados Unidos a través de la Reserva Federal, de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, e incluso el propio presidente Joe Biden sale a dar una conferencia de prensa pidiendo calma y diciendo que no se preocupen, que van a estar cubiertos, que todo ahorrista va a recibir hasta el último dólar de lo que depositó en ese banco y que esa plata no va a salir de los contribuyentes como sí ocurrió en la crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Porque ya se habían aprendido la lección y se ha creado en los Estados Unidos lo que se conoce como un fondo de seguro de depósito que justamente ayuda a cubrir a los clientes ante posibles pérdidas o ante la posible quiebra de un banco. Eso también existe en el Perú y también existe en los Estados Unidos, pero tiene un límite y el límite es $250,000. Es decir, que este fondo de seguro de depósito solo cubre o cubría a los ahorristas hasta $250,000. Pero ante la situación realmente de quiebre, ante la situación de pánico financiero que generó la quiebra del Silicon Valley Bank, lo que ha dicho la Reserva Federal de los Estados Unidos, su Banco Central de Reserva, es que no se va a respetar ese límite y se le va a entregar todos los dólares que hayan tenido todos los depositantes de este banco. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los clientes de este banco tenían más de $250,000 y eso fue también lo que generó el pánico, porque dijeron en un momento, oye, yo tengo $300,000, si este banco quiebra, a mí no me van a devolver mis $300,000, mejor lo retiro. Entonces, para evitar y detener el pánico y detener justamente los temores y de que esto genere un efecto contagio, como de hecho ya generó en otros bancos de similar tamaño en los Estados Unidos, pues lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, lo que ha hecho la Reserva Federal, es decir, no vamos a respetar el límite y vamos a cubrir todo. Ningún cliente del sistema financiero en este momento va a perder ni un solo dólar. Sin embargo, a los días también vimos que el Signature Bank de Nueva York, un banco incluso más pequeño que el Silicon Valley Bank, también quebró. Tampoco pudo detener justamente el pánico entre sus clientes que empezaron a retirar todo su dinero ante los temores de que también lo que pasaba con el Silicon Valley Bank genere un efecto dominó como ocurrió en el 2008. Lo que obligó evidentemente a las autoridades de los Estados Unidos a tratar de poner la mayor calma posible. ¿Se ha podido controlar? Sí. Hasta el momento se ha podido controlar, sin embargo, todavía en los mercados financieros, en los mercados bursátiles sobre todo de Estados Unidos y del mundo, hemos empezado a ver caídas de acciones, sobre todo vinculadas a las empresas del sistema financiero. Esto debería seguir prolongándose y haciéndose una bola de nieve. No necesariamente. No estamos ante una situación similar a la que se vivió en el 2008. Es una crisis totalmente diferente que tiene más sus orígenes en la inflación que tenemos en este momento a nivel global, con el pánico sobre todo de los clientes de un banco pequeño y también, hay que decirlo, con la desregulación que hubo en los Estados Unidos en el 2018 con Donald Trump. Que esto se vaya a extender a una crisis financiera mayor, todo parece indicar que no. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha salido a decir que las bases y el sistema financiero estadounidense en este momento está sólido y no hay de qué preocuparse. Esperemos que esto sea así. Valgan verdades, porque la crítica que se está haciendo en este momento, la crítica que se hace es que los organismos reguladores del sistema financiero tampoco vieron a tiempo que esto venía pasando. De hecho, ha sido sumamente rápido. Empezó el día miércoles y el viernes ya estos bancos estaban literalmente quebrados y han tenido que salir a salvarlos y los mercados siguen reaccionando muy mal ante la preocupación de si efectivamente el sistema estadounidense, el sistema financiero estadounidense es tan sólido como dice ser. En todo caso, es la mayor economía del mundo. ¿Cómo esto nos puede afectar? Debemos estar preocupados. Yo que me creo inversionista y estoy comprando dólares en el Girón Ocoña, no tendría por qué afectarnos del todo en realidad. De hecho, la crisis financiera en los Estados Unidos no nos afectó necesariamente en el sistema financiero, porque somos una economía informal. Nos afectó porque nuestros principales socios comerciales dejaron de crecer. En la medida que nuestros principales socios comerciales dejaron de crecer y dejaron de comprar materias primas y comprar lo que nos compraban, bueno, nos golpeó por el lado de las exportaciones. Pero de hecho, el Perú salió bastante rápido de esa crisis. En el 2009, sí, frenamos en seco, no
crecimos, tampoco caímos, pero no crecimos, y en el 2010 nos recuperamos. Nuestro sistema financiero también, más allá de las críticas que tenga, es bastante sólido. Nuestros bancos y nuestra regulación es bastante exigente con las empresas del sistema financiero. No tendría por qué afectarnos. De hecho, vemos que el tipo de cambio se mantiene totalmente estable. Hoy día ha estado bordeando los 3 soles 80, 3 soles 83. No hemos visto grandes subidas o salidas de dinero que se han generado, por ejemplo, en los problemas políticos. Los problemas que tenemos en Perú en este momento son de otro nivel y de otro corte. Estamos más preocupados más preocupados en el ámbito económico de los efectos que tenga las intensas lluvias, la emergencia